Ya estamos en nuestro sermón número 8, ya, de la iglesia que queríamos ser. Y el día de hoy, en el sermón vamos a hablar acerca de la misión es traer a los que están sin iglesia, o también conocidos como desiglesiados. ¿Por qué? Porque una iglesia que busca ser iglesia cura a aquellas personas que han sido heridos por iglesias, por personas que participando, cierto, de la adoración o el culto al Señor, hieren a otros y no solamente no se dan cuenta o puede dar lo mismo. Entonces, la idea es que podamos comprender y entender que el Señor quiere usarte para atraer y traer a aquellos que están sin iglesia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nosotros pensamos en medio de todo esto? Que hay muchas formas de abordar este tema, pero lo primero es que tú no te sientas, ¿cierto?, cuestionado, entre comillas, por el pastor y, no, el pastor me habló tal cosa, entonces me voy de la iglesia. No, es todo lo contrario. Queremos dar una alerta, porque hay modelos de espiritualidad en nuestra sociedad del día de hoy que están abiertamente en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Al mismo tiempo, la idea es poder avivar tu fe y el amor que tienes por nuestro Señor Jesucristo y por su palabra. Pero al mismo tiempo, quiero el día de hoy invitarte a tener cuidado de volverte una persona sin iglesia, una persona desiglesiada. Y posiblemente muchos de ustedes deben estar pensando, yo tengo un amigo, yo tengo un pariente, yo tengo a personas conocidas que no vienen a la iglesia, que son desiglesiados. Pero específicamente yo quiero hablarte a ti, que posiblemente eres un desiglesiado o una desiglesiada, que tiene ansiedad cuando se trata de vivir en comunidad, que tiene ansiedad cuando se trata de compartir con otros, que tiene ansiedad de vivir de manera comunitaria por temor al rechazo. Y esto causa dolor en tu vida, causa sufrimiento, y decides en tu corazón simplemente ir a la iglesia. Pero ir a la iglesia, al espacio, sin tener una vida comunitaria real y verdadera. ¿Cuántos de ustedes participan en un grupo de WhatsApp? ¿Cierto? Que ustedes simplemente quieren mirar y observar. Yo tengo varios grupos ahí de WhatsApp en los cuales estoy, pero nunca hablo. Siempre estoy ahí mirando los comentarios, y a veces hay momentos en los cuales, por ejemplo, cuando estaba en el grupo de WhatsApp de curso, habían días cuando se iba a preparar alguna actividad, yo iba a la cocina y le decía a la Maylin, voy a sacar un paquete de palomitas porque voy a poner a hacer palomitas y ¿qué, vamos a ver una película? No, voy a leer el WhatsApp del grupo del curso. Y porque es largo. Y ahí con palomitas, ¿cierto? Me entretenía mirando. Bueno, así hay personas que viven la vida comunitaria, que solo observan la vida de los otros pasar, solo observan la vida comunitaria de los otros ir y venir, pero no forman parte de la vida comunitaria del cuerpo. Eso no es ser iglesia. Eso es ser un desiglesiado aquí adentro. Un desiglesiado aquí adentro. Y eso lo podemos ver también nosotros numerosas, y hay muchas razones por las cuales nosotros podemos caminar en esto. Segundo, también, obvio, queremos hablar y tratar
acerca de las personas que fueron maltratadas, desilusionadas, las personas que están sin esperanza en medio de esta generación, ¿cierto? Que lo único que busca alcanzar sus metas y sus propósitos y no los consiguen y la iglesia no está para eso, entonces va a quedar fuera. Y muchas personas dicen que creen y aman al Señor, que creen lo que la Biblia dice, pero que no están ni ahí con la iglesia por algún tipo de desilusión, por algún tipo de problema. Ahora, ¿quiénes son este grupo de personas también que están fuera de la iglesia y que podemos considerar personas que son sin iglesia? Ustedes deben conocer, deben tener amigos que dicen, no, yo no soy católico, ¿cierto? Yo no soy mormón, yo no soy testigo de Jehová, o yo no soy adventista. Y cuando se habla de la religión, sienten cierta simpatía por algún tipo de iglesia o pentecostal, ¿cierto? O algún tipo de iglesia evangélica. Pero no van. Y si bien es cierto, creen en el Señor, no se identifican con ningún tipo de denominación, podríamos decir. Y estas personas son no nominales, ¿ya? O sea, dicen que creen en Dios, pero que no pertenecen a ninguna iglesia y al mismo tiempo no son practicantes porque no viven en este espacio. Por lo tanto, vemos que estas personas van a estar pensando y diciendo, como podemos pensar, me cansé de dar dinero, me cansé de que me estén extorsionando, me cansé que me digan falsas promesas, me da vergüenza, ¿cierto?, lo que el pastor Soto hace en la calle, me da vergüenza lo que otros están haciendo, y un sinnúmero de cosas. O no quiero ir a la iglesia porque esta persona no me saluda, no quiero ir a la iglesia, ¿cierto?, porque estas personas son chismosas. Y si ustedes buscan en Instagram, y esta semana yo pensé mucho en esto, y en YouTube o en Facebook, razones para no ir a la iglesia. Yo prediqué estas razones para no ir a la iglesia, hace no sé si 8 o 9 años atrás, el Marco se debe acordar, una serie que se llamó, ¿cierto?, Heridos en el nombre de Dios. Si ustedes quieren buscar esa serie, está ahí en YouTube, ¿ya? Y en esa época nadie hablaba de esto, por favor, ¿ya? Nadie decía esto. Entonces, hoy día, esta semana, puse razones para no ir a la iglesia. Y yo dije, estoy desfasado porque cientos en YouTube, busquen ahí, y los youtubers, un montón de gente ya están en tono con esto, y hay miles de razones para no ir a la iglesia. Y había una bien divertida, que comienza, no sé si ustedes lo han visto, razones para no ir a la iglesia, anótalo. Y ahí se ve al chico, a la chica con un cuaderno. Ya, razón número 1, ser más sabio que Salomón. Y empiezan con una lista, disculpen la expresión, de leceras, y miro ahí en la parte de abajito los vistos, 1 millón de vistos, compartidos, 150.000 compartidos. Y tú te das cuenta, tú dices, chuta, y la gente está compartiendo que este principio, no ir para la iglesia es ser más sabio que Salomón. Son como argumentos extraños que no tienen absolutamente nada que ver con la vida de la iglesia. Nadie es más sabio que Salomón. Así que si fuese así, nadie tendría ese argumento. Pero ¿qué quiero decir con esto, queridos? ¿Qué quiero hablar con esto? Que las personas también, entre comillas, quiero ponerlo así, dicen que se cansan de la hipocresía. Y esta es una de las razones por que las personas se van de la iglesia. ¿Y por qué se van? Cuando su ex iglesia, su ex comunidad, vive una espiritualidad cristiana lejos de lo que Jesús está proponiendo, pero no saben lo que verdaderamente Jesús propone. Las personas también se van de la iglesia cuando comienzan a vivir una fe de manera personalista. Las personas comienzan a vivir una fe egoísta, centrada en sí mismo. Pero también la gente se va de la iglesia
cuando los líderes abusan espiritualmente y financieramente de las personas, por medio de una vida desordenada y por medio de ejemplos que no agradan ni siquiera al mundo. Por lo tanto, queridos, en esta pequeña introducción quiero ayudarte a pensar en dos niveles. Uno, que pienses con respecto a aquellos que están afuera y que no han participado en la iglesia, pero también que pienses en ti, para pensar y reflexionar si realmente eres un desiglesiado, aún estando de cuerpo presente en este lugar. Voy a leer, si tienes tu Biblia, busca conmigo por favor Efesios capítulo 4 del versículo 1 al versículo 16. ¿Ya? Voy a leer la palabra del Señor. Busca en tu Biblia Efesios 4, voy a leer la versión NBI. Yo no lo tengo proyectado, pero acompáñenme aquí en Efesios 4 del 1 al 16. Dice el apóstol Pablo así, Efesios 4 del 1 al 16. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4, no se olviden. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de ti y nos presentamos, Señor, reconociendo que necesitamos profundamente de tu gracia. Gracias, Señor, porque esta palabra inicialmente ya nos demuestra que no hay excusa para no poder estar con nuestros hermanos. No tenemos excusa para no poder acompañarnos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a poder entender y poder vivir, Señor, así como tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos. Lo primero que quiero decir es que antes de comenzar, ya, a los teólogos de plantón que les gusta al tiro mirar el texto y encontrar cuáles son las doctrinas que este pasaje nos puede encontrar. Primero, vemos nosotros aquí, ¿cierto? Doctrinalmente podríamos hablar, ¿cierto?, del llamado de una vocación digna que el apóstol Pablo ya comienza en el versículo 1.
También podríamos hablar eclesiológicamente acerca de la importancia de la unidad, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo, abordado en los versículos de 3 al 6, donde se destaca la necesidad de mantener a la iglesia unida y donde se enfatiza, ¿cierto?, acerca del cuerpo de un solo espíritu, un solo Señor. Y podríamos hablar de esta doctrina, ¿cierto?, que tiene como foco resaltar la importancia de la unidad y la comunión entre todos los creyentes, independientes de sus razones culturales o razones individuales. Podríamos también trabajar la diversidad de los dones de la iglesia del versículo 7 al versículo 12, que nos muestran cómo los dones están distribuidos en la iglesia. Y tenemos apóstoles, dice el texto, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de capacitar y edificar al cuerpo de Cristo, y mostrando la gran diversidad de dones, de carismas, o sea, de gracia de Dios, para que la iglesia pueda crecer y utilizarlos en el servicio mutuo. Podríamos hablar también del crecimiento y la madurez, ¿cierto? Del versículo 13 al 16, como la meta, ¿cierto? Podríamos pensar para llegar a la madurez de la vida cristiana, teniendo la plena estatura de Cristo, colocando el énfasis espiritual y en la madurez, ¿cierto?, de los creyentes, cómo somos edificados en amor y con amor. Y también nosotros podríamos trabajar un poco, ¿cierto?, el tema de cómo ser zarandeados, como dice el versículo 14, y cómo somos llevados. Pero no me voy a dedicar a una sola, sino que vamos a tratar de trabajar, ¿cierto?, con todo el texto de manera general. Pero ya les dije ¿cierto?, a los teólogos de plantón la lista de doctrinas que podemos encontrar ahí para que puedan ustedes seguir estudiando en la casa. Lo primero que yo quiero hacer es lo siguiente. De acuerdo a este texto, a lo largo de este texto, nosotros podemos ver que solamente viviendo en comunidad podemos madurar y crecer en la fe. Eso es lo que el texto, en resumen, nos puede decir. Y el versículo 1 lo destaca. Por eso, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de llamamiento, que han recibido, siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, siempre tolerantes unos con otros en amor. Y esa es la primera razón por la cual la gente se va de la iglesia. Porque la Escritura, porque la palabra del Señor nos invita a que nosotros debemos madurar en la fe. Debemos crecer en la fe. Por lo tanto, punto número 1, solo viviendo en comunidad vamos a madurar en la fe. Porque el apóstol Pablo está diciendo aquí en este espacio, oye, ustedes fueron llamados por el Señor. Dios te llamó, Dios te invitó a esta jornada, Dios te rescató de todos tus pecados. Pero oye, no podía estar viviendo 3, 5, 7, 10, 15, 20 años diciendo que eres un bebé en la fe. Por lo tanto, para salir de ese espacio, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Debes ser siempre humilde, debes ser siempre amable, debes ser siempre paciente, debes ser siempre tolerante los unos con los otros. Y esto es complejo, queridos, porque esto viene como un dedo en la llaga. Aplicación número 1, para aquellos que son desiglesiados y están presentes en la vida de comunidad. Cuando eres desiglesiado y vives en la comunidad y participas de este espacio general, no necesitas ser siempre humilde, no necesitas ser siempre amable, no necesitas ser siempre paciente, no necesitas ser siempre tolerante, no necesitas siempre estar tratando a todos con amor. Porque al no tratarlos, te libras. Y si te libras de este trato, ¿qué ocurre? No maduras, no creces. ¿Por qué?
tratar con otras personas requiere este llanto. Requiere este llanto. Es lo que recuerdo. Conocí al Señor el año 1995. Yo creo que fue entre julio y octubre del año 1995. Al año siguiente entré a la universidad y iba a la iglesia, pero no tenía una vida comunitaria. Así es que conocí compañeros de curso y si había alguien bueno para el garabato, ese era yo. Si había alguien que era bueno para hacer bullying a las personas, en el concepto más sensible de hacer bullying, ese era yo. Así es que mi lenguaje, mi forma de hablar, mi forma de referirme a las personas, si ustedes piensan que ustedes hablan garabatos, ustedes no me conocieron. Ustedes no me conocieron, hermanos. De 10 palabras, 8 eran improperios. Y las otras 2 eran y un punto final. Y conocí por esas cosas de la vida el grupo bíblico universitario. Y ahí se juntaban a orar todos los días, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en la universidad. Y yo decía, esta gente, ¿qué está haciendo? Y fui una vez y nunca más vengo. Pero el Señor tocó mi corazón y me invitaron de nuevo, los encontré en la universidad y yo decía, y se ponían a cantar y decía, escóndete José, y me ponía en un rincón porque se abrían las ventanas y pasaban mis compañeros por afuera y yo no quería que mis compañeros supieran que yo estaba con los canutos, así es que, y de repente sí, un día voy saliendo de la sala y oye, ¿qué estás haciendo aquí con los canutos? Ahí quedé. Pero, ¿qué ocurría? Me gustó. Me sentí parte de un cuerpo. Así que yo le decía, hola Ramón, ¿cómo estás Ramón? Hola, cierto, Julio. Y nombraba todas aquellas cosas que estaban ahí. Y de repente, esto comenzó, así de repente, llega uno, que obviamente estaba ahí en el grupo, me dijo, José, bien bíblico para sus cosas. De una misma fuente, de una misma boquilla, no puede salir un trago dulce o un trago amargo, agua dulce y agua amarga. Lo que él estaba diciendo, oye José, deja de decir garabatos y deja de andar. Pero no me lo dijo. Ahí, pero sí me quedó la cosa dando vuelta, hasta que un día se acerca una hermana, sí, chiquitita, yo la veía orar, y esa mujer era una mujer de oración, estudiaba servicio social. Y resulta que se acercó y me dijo, José, tú eres un hijo de Dios. Y no puede ser que un hijo de Dios hable de la manera como tú hablas. Tú tienes que ser una bendición para las personas. Y tienes que tratar a las personas como el Señor te trata a ti. Eso fue como una bomba tirada en mi interior. Me destruyó completamente. Eso me lo dijo antes de la reunión. En la reunión que tuvimos de oración, yo, hermanos, lloré como 1 hora y media. Lloré. Porque me di cuenta en lo más profundo de mi ser, en mi interior, que los hermanos tenían razón. Y no paró ahí. Y les pedí perdón, me costó unos 3 años. No fue al tiro. Entonces comencé a vigilarme mi lenguaje, cómo hablaba. Pero no solamente tenía un lenguaje, sino que también en aquella época yo tenía una manera diferente de ver las cosas y las personas también. Y en esa época me gustaba escuchar Ricardo Arjona. Yo sé que es una herejía esto el día de hoy, pero me gustaba. Y resulta que me compré un cassette pirata en Santiago cuando fui ahí, un cassette hermano. Ya los más jóvenes no saben, busquen lo que es un cassette. Y tenía un personal y estaba en la universidad. Y mientras estaba en la universidad, estaba haciendo unos ejercicios de cálculo. Y mientras hacía los ejercicios de cálculo, llegó este primer hermano que me habló y me dijo, oye, de una misma fuente. Y me dijo, José, ¿qué estás escuchando? Se puso, me sacó los audífonos y se los puso.
y estaba la canción de Ricardo Arjona, Desnuda. Así que el hermano puso los ojos blancos, ¿ya? Y me volvió a tirar, ¿cierto?, lo siguiente. Y me tiró esta frase: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y él andaba con un Nuevo Testamento de estos de los Gedeones. Abrió el Nuevo Testamento y me lo mostró. Y decía así, Santiago: porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y mi cabeza nuevamente explotó. ¿Pero qué se cree este que viene a decirme estas cosas? Y fui a un núcleo, que así se le llaman a los grupos, ¿ya? Y nuevamente me encuentro con otra persona. Y otra persona me dice: porque los hijos de Dios tienen que aprender a vivir de acuerdo a los parámetros que el Señor está enseñando. No es fácil, pero Dios te va a ayudar en esta correría. Tuve dos opciones para alejarme de Dios y de la iglesia. ¿Por qué? En esas dos opciones, personas se acercaron a mí únicamente para cuestionarme y para criticarme y sentirme herido en mi ego, en mi orgullo como persona. Pero Dios también puso personas en mi jornada y en mi camino que me dijeron: vamos, no importa, te vas a equivocar, vas a seguir cometiendo errores, vas a seguir cometiendo limitaciones. Por el primero me hubiese ido 2 veces, pero el Señor en comunidad puso a otras personas. De eso se trata, en primer lugar, que solamente viviendo en comunidad vamos a poder madurar en la fe. No estoy diciendo que, por favor no se queden con los ejemplos, que escuchar música es pecado. No, lo que estoy tratando de decir, que tú y yo vamos a vivir numerosas cosas en la comunidad. Cosas que muchas veces nos van a desagradar. Hay personas que nos van a herir, hay personas que no nos van a mirar, hay personas que abiertamente no nos van a saludar porque son seres humanos pecadores. Pero observa, solamente viviendo en comunidad vas a poder madurar en la fe. No existe otra forma. ¿Sabes por qué te has demorado en crecer? O porque no quieres abiertamente amar, ser humilde, ser amable, ser paciente, o porque no quieres involucrarte con otros. Y involucrarte con otros es pasarte lo que me pasó a mí. Que te digan que eres pecador, que te digan que necesitas cambiar tu vida, pero también que te digan que necesitas crecer y avanzar en la fe. Porque mira lo que dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la vida cristiana. De que nosotros nos podamos, en primer lugar, tener un espacio, vivir en la comunidad, para que por medio de la comunidad Dios nos use y nos transforme de adentro hacia afuera. Hay numerosas personas que van a la iglesia, ¿cierto? Porque sienten el anhelo, sienten el deseo y no saben cómo hacerlo. Por lo tanto, aquellos que estamos por dentro, tenemos que, ser cuidadosos, pero al mismo tiempo comprender las razones que las personas tienen. No son justificaciones, pero necesitamos caminar con ellas. Número 2, ¿ya? Número 2 de las razones por las que la gente se va de la iglesia y no se queda. Número 1, solo viviendo en la comunidad vamos a madurar en la fe. Así es que irse no soluciona nada. Irse no soluciona nada, sino que necesitamos ser pacientes, crecer y ayudar a otros también a crecer en el Señor. Número 2, solamente viviendo en comunidad somos capaces de poder ejercitar la unidad y la comunión. Solamente con otros podemos ejercitar la unidad y la comunión. Nosotros no podemos ejercitar la unidad y la comunión de otra manera más que participar en este espacio. ¿Qué dice el 3 al 6? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos.
y por medio de todos y en todos. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que pensar solamente en comunidad, seremos capaces de poder ejercitar la unidad y la comunión. Cuéntame, ¿cuántas veces has querido irte de la comunidad? ¿Cuántas veces has querido no participar? Justamente porque sientes que la iglesia no es unida, que la iglesia no tiene este espacio. Pero el apóstol Pablo lo dice en Romanos: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. A lo largo de estos últimos 10 años, no son pocas, son numerosas las veces en que los hermanos han tenido conflictos unos con otros. Y yo como pastor he tenido que abiertamente ser un intermediario en medio a veces de alguna discusión, a veces en medio de algo, en medio de una cosa. Pero para que pueda haber comunión y para que pueda haber unidad, debe haber disposición para solucionar los conflictos. Y el problema es que el día de hoy, estos últimos 3 años, diría yo, pandemia y pospandemia, la gente no quiere reunirse con aquellos que tienen conflicto. La gente no quiere hacer ese esfuerzo. Puede ser por temor, puede ser por vergüenza, pero el apóstol dice que hay que esforzarse para mantener la unidad del Espíritu. Si tú tienes un problema con alguien, una dificultad con alguien, el mandato del Señor es a esforzarte. Y yo conozco personas que a lo largo de los últimos años abiertamente me han dicho: no me voy a juntar con ese hermano, no me voy a juntar con esa persona. Entonces, eso habla abiertamente de la disposición del corazón para madurar, para crecer, para poder avanzar. Y yo digo, personas que están en esa línea siempre están en la línea, en el límite de estar fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque apenas ocurra una cosa pequeña, una cosa menor, las personas van a dejar. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros esforzarnos y dedicarnos. Mira, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Y yo quiero aquí preguntarte, ¿con cuántas personas o con qué persona tú te encuentras en conflicto? Puede ser de aquí de la iglesia, puede ser de afuera, compañeros de curso, compañeros de universidad, no sé. Pero primero, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No hablo de la relación con el mundo, ¿ya? Entonces, ¿con quién tú tienes esta dificultad? Ahora, tú puedes decir: no, yo no tengo ninguna dificultad, yo no tengo ningún problema con nadie. Amén, gloria a Dios. El versículo igual me alcanza porque dice: esfuérzate por mantener la unidad. No puedo mantener la unidad tirado en el sofá de mi casa, en mi cama, encendiendo Disney, Netflix, Prime, Paramount, Apple TV y Metro-Goldwyn-Mayer, y no sé, hay miles de streaming hoy día. O, ya si te gusta el noticiario, no puedo avanzar viendo las noticias. No, o escuchando solamente música, ¿cierto? Si estás todo el día conectado a Spotify, a YouTube Premium o Apple Music. Tienes que hacer un esfuerzo. Solo viviendo en comunidad somos capaces de ejercitar la unidad y la comunión. No es fácil, no es fácil. Pero como cuerpo nos acompañamos. Hay personas que hacen un gran esfuerzo para venir a la iglesia. Un gran esfuerzo. Tuvieron una lucha semanal. Y cuando vinieron a la iglesia,
justo fue el peor día de la vida de todos los que participan en la iglesia. Tuvieron problemas en el trabajo, tuvieron problemas con los hijos, y ese día esa persona entró, ni siquiera recibió un saludo, escuchó el mensaje y se fue. Esa persona que vino, que hizo este esfuerzo, se encontró la razón y dijo: tengo la razón. ¿Para qué voy a ir si solamente son un grupo de hipócritas? Ni me miraron, ni me saludaron. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Primero, solo vamos a madurar aquí en comunidad. Y segundo, solo vamos a hacer la unidad y la comunión si nosotros somos capaces de esforzarnos. Esfuércense por mantener la unidad. Es un esfuerzo, hermanos, no es fácil. Yo, José Prado, ¿saben lo que a mí me gusta? Yo podría estar solo en una isla, irme como anacoreta al desierto, estar 40 días y 40 noches orando por allá, donde no ver a nadie, y simplemente venir una vez al día y decirle: hola mi amor, ¿cómo estás? Y saludar a mis hijos, hola niños, y después allá me voy. Yo tengo que hacer un esfuerzo en mi casa para hablar. Yo en mi casa no hablo, me cuesta. Y me gustaría estar en silencio y que nadie me hable. Necesito hacer un esfuerzo. Y tengo que esforzarme para hablar con mi esposa, con mis hijos. Y algo más. Ustedes me ven así como el pastor que habla harto. Hermanos, no me gusta hablar. No me gusta hablar. Hago un esfuerzo. Hago un esfuerzo para hacerlo. Hago un esfuerzo porque de verdad, ese es mi pecado. Esa es mi esencia. Pero ¿qué es lo que me dice la Escritura? No, José, no se trata de ti, no se trata de lo que te gusta, no se trata de lo que te encanta, no se trata de tus limitaciones o tus dificultades. Esfuércense. Nuestra comunidad tiene, y aquí yo quiero entrar un poquito más adentro. En nuestra comunidad nosotros tenemos varias personas neurodivergentes. ¿Ya? Varias personas que están en este... ¿Qué hacemos con las neurodivergencias? Si dentro de esas neurodivergencias ustedes saben que las personas tienen por características naturales esta no necesidad de vivir en comunidad. Lo que nosotros tenemos que hacer, y aquí se lo digo a todos aquellos hermanos y hermanas que están en comunión, que son o que participan de una neurodivergencia, es que la Escritura no te contempla poniendo un asterisco diciendo: tú porque eres neurodivergente, tú quedas fuera de este parámetro. No, tú tienes que esforzarte, tienes que esforzarte, tienes que esforzarte. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sabios en nuestra manera de vivir y de poder comprender esto. Porque el otro día estaba hablando con mi esposa y yo le digo: amor, si fuese una sola persona, si fuese solo un niño, podríamos decir que no sabemos cómo lidiar. Pero nuestra iglesia constantemente tiene que lidiar con las neurodivergencias. Ustedes van a encontrar que yo mismo como pastor estoy estudiando, estamos enseñando, tenemos claridad de esto. Pero también quiero enseñar y explicar a todas las personas que son neurodivergentes. No uses tu neurodivergencia como una excusa delante del Señor para efectuar estos parámetros. Estamos juntos. Oramos, nos acompañamos. Uno, como iglesia comprendemos y entendemos estas limitaciones y necesitamos crecer y madurar como iglesia. Pero al mismo tiempo, si tú estás en este espectro, podríamos decir, esfuérzate para poder crecer en esto. Amén. Número 3. Solo viviendo en comunidad somos capaces de aprender a ejercitar somos capaces de aprender, sí, a ejercitar lo que Dios nos da
por medio de los ministerios y por medio de los dones. Observa lo que dice el versículo 7, el versículo 11 y el versículo 12. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que viviendo en comunidad nosotros vamos a aprender a ejercitar nuestros dones y ministerios. Hermano, hermana, si llevas ya un tiempo en nuestra comunidad, si llevas ya un tiempo en nuestra iglesia, esta es una invitación. Porque si tú ya llevas un tiempo en la iglesia y tú no estás sirviendo con tus dones, tú entras en este espacio que yo he denominado, ¿cierto?, el espacio de la inadecuación. ¿Ya? Yo he creado este término. ¿Cuál es el espacio de la inadecuación? Voy a la iglesia, saludo a los hermanos, comparto con ellos, converso, pero igual me voy y me siento vacío. Igual me voy y me siento ¿cómo? Canté, alabé al Señor, me esforcé por saludar a aquellas personas, hice un esfuerzo, pero ¿por qué me siento como vacío? ¿Por qué siento que como que Dios no está ahí? Posiblemente es por esta situación o este espacio de inadecuación. ¿Cuál? Que el Señor te ha dado dones para que los ejercites en el cuerpo de Cristo. Y cuando tú no ejercitas los dones que el Señor te ha dado, sientes que no estás encajando, sientes que es algo raro, ya voy, llevo un tiempo y ya la palabra no es tanto, la palabra sí fue buena, los hermanos sí. ¿Sabes por qué? Por esa sensación de inadecuación. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación del apóstol Pablo aquí? Es que hay que vivir en comunidad. ¿Para qué? Para aprender a ejercitar tus dones y para poder trabajar en algún ministerio que el Señor te tenga. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son los dones que el Señor te ha dado? Posiblemente llevas tiempo sin servir al Señor tu Dios. Posiblemente hubo una época, quizás cuando eras más pequeño, más pequeña, más joven, que te entregabas por completo al Señor tu Dios. Entregabas todos tus dones, cantabas, alababas, servías, hacías visitas, acompañabas a alguna persona o hacías otras cosas. Pero hoy sientes que a pesar de que tienes familia, a pesar de que tienes un buen trabajo, estás estudiando, sientes esa sensación de inadecuación. Posiblemente tú estás colocando a tu espacio personal, individual o profesional por encima de los dones. Ir a la universidad, estudiar, trabajar o cualquier cosa que podamos hacer no es un don. No es un don. Son capacidades que Dios te ha dado. Por lo tanto, lo mismo podríamos hablar de los negocios. Una persona es buena para los números, para hacer negocios, más restar aquí. Eso no es un don. ¿Sabes por qué? Porque tú estás sacando beneficios solo para ti, solo para beneficios personales. Un don es algo que Dios, que el Espíritu Santo ha puesto en ti para que tú puedas servir a otras personas en comunidad. De repente, eres una persona que le gusta hacer visitas. Quizás posiblemente tienes el don de misericordia, el don de la hospitalidad. Quizás tienes algún don guardado ahí y no lo sabes. Si tienes en tu corazón, necesitas urgente ponerlo en práctica dentro de la iglesia. Porque los dones, como dice el texto, ¿para qué son? Son para edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, en tercer lugar,
La mejor manera de no transformarnos en un desiglesiado o evitar es vivir en comunidad, y ahí seremos capaces de aprender a ejercitar nuestros dones y ministerios. Y por último, ¿qué es lo que el texto de la palabra del Señor nos está invitando a pensar? Solo viviendo en comunidad alcanzamos el objetivo propuesto por Dios para nuestra propia jornada. De este modo llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios. Solamente viviendo en comunidad llegaremos en esta dirección de lo que Dios está haciendo por nosotros. Solamente viviendo en comunidad Dios va a poder manifestarse para que tú y yo podamos ser vulnerables, ¿cierto?, al Señor, pero al mismo tiempo no seamos vulnerables a aquellos que nos hieren en el nombre de Dios. Mira lo que dice el versículo 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y astucia y artificios de quienes emplean las artimañas engañosas. Tengan cuidado, dice el 5, de que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre, dice Marcos capítulo 13, y les dirán, ese soy yo. Hermanos queridos, Dios tiene un propósito para tu vida mucho más grande del que tú te imaginas, mucho más grande que el proyecto que tú tienes. Y en esa misión de Dios, Dios está trabajando contigo en la jornada cristiana, y mientras trabaja contigo, te hace vulnerable a Él, a su palabra, a lo que Él quiere para ti, pero también te hace que no seas vulnerable con aquellos que te hieren, ¿cierto? Diciendo, yo soy parte de la iglesia, y hablando un montón de cosas. Cuando nosotros nos incrustamos, cuando nos colocamos en el proyecto de lo que Dios está haciendo, Dios te hace vulnerable para Él, para escucharlo a Él, para escuchar su voz, pero también, ¿qué hace de ti? Una persona que no tenga temor del zarandeo, una persona que, lo que Pablo está diciendo aquí es, si tú estás en la misión de Dios, Dios va a hacer de ti un cuero de chancho. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si tú estás en comunidad efectuando la misión, vas a tener cuero de chancho. Porque cuando llegue el momento en que se te ataque, en que se te cuestione, en que se te critique, en que seas zarandeado, ¿cierto?, de aquí para allá, incluso por personas, por un montón de cosas, tú vas a poder decir no. Porque yo me rijo no por mis emociones, no por mis sentimientos, sino por aquello que el Señor está haciendo. Por lo tanto, queridos, ¿cómo nosotros podemos caminar en esta jornada? Y algunos consejos pastorales para tener cuidado con esto. ¿Ya? Algunos consejos pastorales. Primero, recordar que muchos se han ido de la iglesia por no soportar la hipocresía de algunas personas. Esas personas después se vuelven jueces, cuando deberían convertirse en adoradores y testigos de Jesús, porque se olvidaron de que Dios es el juez de la hipocresía y la mentira dentro de la iglesia. Si hay gente que te está tratando hipócritamente, si hay gente que está mintiendo y engañando, no es razón para irte de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es el juez verdadero dentro de la iglesia que va a cuidar que tu vida pueda vivir la verdadera justicia. Segundo consejo, recordar que somos imperfectos. Recordar que eres imperfecto, imperfecta. No importa cómo sea tu vida, eres una persona que está en crecimiento, que está en desarrollo, que está en formación. Si tú crees que eres perfecto o crees que eres perfecta, te vas a ir, porque simplemente tú vas a ser el parámetro de desarrollo y madurez dentro de la iglesia. Pero finalmente, si abandonas la iglesia,
Si te vas de la iglesia por diversas razones o por diversos motivos, mientras te encuentres en el mundo, te vas a dar cuenta que en el mundo no hay gracia. Y yo te lo digo, si un día te vas de la iglesia, vas a volver a la iglesia, porque no vas a encontrar en el mundo la gracia que solamente hay en la iglesia. Nadie te va a amar afuera en el mundo como el Señor te ama y te lo ha demostrado por medio de una comunidad, por medio de un cuerpo. Entonces, queridos, no te olvides, esta comunidad es una comunidad de personas imperfectas que hemos sido alcanzados por el amor de Dios. El cuerpo de Cristo, esta comunidad, no fue instituida por Cristo para agradar nuestros deseos, tus deseos. Cristo te trajo para que te vuelvas maduro. El objetivo del Señor es que tú seas una persona madura en la fe. Y tu papel como discípulo de Jesús es contribuir para que esta sea una iglesia madura. Por lo tanto, involúcrate en esta comunidad, involúcrate en esta iglesia, no para tu propio servicio, sino para el servicio del reino y ejercitar tus dones en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé gracia, que juntos podamos caminar en esta dirección de poder comprender que somos imperfectos, que no importa todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer, tenemos que crecer, tenemos que dedicarnos, tenemos que esforzarnos. Que el Señor te bendiga y bienvenido a esta comunidad, a este grupo de pecadores, donde el pecador más grande de todos aquí es el pastor. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque indudablemente tu palabra habla poderosamente, Señor, a nuestros corazones. Y yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Como cuerpo, comunidad, Señor, como iglesia. Señor, hay tantos aquí de nosotros que pareciera ser que están solos, como si no tuvieran iglesia. Ayúdanos, como dice el apóstol Pablo, a amarnos, a soportarnos, a esforzarnos para ser iglesia. Señor, te pido en el nombre de Jesús que al mismo tiempo seamos un instrumento para que aquellos que están allá afuera, Señor, y no conocen la vida comunitaria real y verdadera, puedan conocerla. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en todo momento. Ayúdanos, guíanos. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que parte de nuestra misión, Señor, que nosotros nos propusimos hace 10 años atrás, es también, Señor, alcanzar a aquellos que estuvieron en la iglesia un día y que ahora no lo están. Señor, ayúdanos a ser amorosos, a entregarnos por completo, Señor, y a entender, Señor, que necesitamos de ti, que necesitamos de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.